Muy bien, pues os damos las gracias por la invitación. Estamos muy contentos, Daniela y yo, de poder estar con vosotros. Es la primera vez... Aquí, vale. Era un poco arriesgado dejarla aquí. Es la primera vez que venimos a esta iglesia y la verdad es que es un gozo. Cuando hablé con Eric y me pidió venir, pues estamos contentos de estar con vosotros. Como tenéis un boletín que os avanza todo lo que vamos a ver los domingos, sabéis de qué tema vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y os pediría, antes de que empiece, os pediría que penséis en una oveja perdida. Que vayáis a vuestra mente y que cada uno piense en una oveja perdida. Y como habéis tenido esto antes en el boletín, pues no voy a dar mucho tiempo para que lo penséis, porque seguramente ya sabíais de qué íbamos a hablar. Os invito ahora a que me acompañéis en la lectura en Mateo capítulo 18 y los versículos 12 y 13. Mateo 18 y los versículos 12 y 13. Aquí dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Aquí Jesús nos está hablando sobre cómo actúa alguien que es un pastor, y en concreto alguien que es un buen pastor, porque estamos viendo que este pastor ama a cada una de las ovejas. Por tanto, es un buen pastor. Antes de seguir, hago una aclaración. Cuando aquí está hablando de pastor, no se refiere únicamente al pastor de la iglesia. Si fuera así, este texto se tendría que predicar únicamente en reunión de pastores, pero no es así, sino que lo tenemos que predicar a todas las personas. ¿Por qué? Porque es cierto que todos somos ovejas, quizás de nuestro pastor, pero sobre todo de Jesús, pero a la vez también todos somos pastores de las ovejas que tenemos a nuestro alrededor. Por tanto, es algo que enseña Jesús a los pastores de las congregaciones, pero también a todas las personas, porque todos tenemos el deber de imitar a Jesús en cuanto a esta actitud. Vemos que este pastor pierde un 1% de sus ovejas porque pierde a una de entre 100, y este pastor no piensa, mira, el rebaño se ve prácticamente igual. No sé cuántos somos aquí ahora, quizá rondamos los 100, quizá lo pasamos, pero si una persona sale por esa puerta y echamos una mirada a la congregación, probablemente no notemos la diferencia. Pero para este pastor, la diferencia es importante. Aunque a nivel de conjunto no lo sea, a nivel de cada oveja en particular sí que lo es. Y para este pastor, la oveja es tan importante que sale a buscarla. El versículo 12 nos dice: ¿qué os parece? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y la respuesta que está buscando aquí Jesús es, obviamente, si es un buen pastor, es obvio que dejará las 99, no las dejará en un lugar donde no estén seguras, si no, no sería un buen pastor, pero las dejará e irá a buscar la que se había perdido. Deja las 99 y se va a por la que se ha perdido. La idea es que aquí el pastor no se conforma con dar una vuelta por los alrededores a ver si está por aquí cerca y la puedo recuperar, sino que la idea es que el pastor sale con la determinación de ir hasta donde sea necesario para encontrar
a esta oveja perdida. Si miramos el texto paralelo en Lucas capítulo 5, ahí dice que el pastor sale hasta buscarla. La idea no es hacer un esfuerzo para calmar la conciencia y pensar, mira, ya he hecho algo para traer de vuelta esta oveja al redil, sino que la idea es salir con la determinación de encontrarla y de traerla. Sale hasta buscarla. La oveja corre peligro. Estamos hablando de la zona de Palestina, una zona desértica, una zona donde hay fieras que amenazan a la oveja. Pero tengamos en cuenta algo, estas fieras no solo amenazan a la oveja, también amenazan al pastor. Cuando el pastor sale a buscar estas ovejas, él mismo también está corriendo riesgo. Pero eso no es algo que le detenga. El peligro que puede correr no es algo que le frene a la hora de ir a buscar a esta oveja perdida, sino que él sigue con la determinación hasta buscarla. Él sabe cómo son las ovejas. ¿Nos hemos fijado cómo son cuando están en un rebaño? Cerca de donde vivimos nosotros hay un pastor que siempre pasea las ovejas por ahí y ves al perro que va bastante loco para que las ovejas no se descarríen y no se separen del grupo, porque las ovejas son animales que no tienen orientación. Si una oveja se aparta del rebaño, ella sola es muy difícil que vuelva. Los perros sí, tienen mucha orientación. Lo puedes dejar muy lejos de casa y va a volver. Pero no es así con las ovejas. El pastor sabe que si no es él el que sale a buscar a la oveja no podrá volver, porque no tienen buena orientación. Por tanto, es el pastor el que sale, somos nosotros los que debemos salir para buscar a esta oveja. Y la actitud del pastor cuando la encuentra es preciosa. Es una actitud que seguramente no es la actitud que saldría de nosotros cuando hemos encontrado a la oveja perdida, porque lo que saldría de nosotros sería darle una bronca y decirle, ¿cómo es que te has ido hasta aquí? Sabes perfectamente lo que tienes que hacer para no perderte del redil. ¿Cómo es que te vas? Pero esta no es la actitud de este buen pastor, sino que la actitud de este buen pastor es coger a la oveja, ponerla en sus hombros, y si es una oveja adulta estamos hablando de unos 45 kilos de peso, no es poco, y la trae y se regocija. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Aquí Jesús nos está enseñando cómo se debe tratar con una oveja en particular. Si vemos las epístolas de Pedro, vemos muchas instrucciones sobre cómo tratar con una congregación, pero este no es el caso que nos ocupa. No está diciendo cómo tratar con una congregación, sino que nos está enseñando cómo tratar con una persona, con una oveja que se ha perdido. Y lo que nos están enseñando es que para el Padre, para el pastor que es un buen pastor, lo importante no es el número o el tamaño de la congregación. Si así fuera, si esta oveja se va y entra otra, continúa teniendo 100. No sería importante, pero esta no es la situación. La situación es que una oveja, esa oveja concreta, es importante. Y de hecho es tan importante que deja las 99 para ir
a buscarla. Cada uno de nosotros somos importantes. Y fijémonos que si cualquiera de vosotros sale de esta congregación y entra otra persona, la congregación no se queda igual. Ha tenido una pérdida importante, aunque el número sea el mismo. Porque cada oveja, cada persona, por su nombre, es importante. Aquí el pastor no mira el conjunto. Aquí el pastor mira a cada una en particular. Y ahora vuelvo a la pregunta que os he hecho al principio. ¿Tenéis en mente alguna oveja perdida en la cabeza? ¿Sí? Vayamos a ver en este caso quiénes son las ovejas perdidas para Jesús. Porque si Jesús es nuestro maestro, debe serlo también en cuanto al concepto de quiénes son las ovejas perdidas. Por tanto, vamos a ver, según Jesús, quiénes son estas ovejas perdidas. En lugar de leer ahora el 12 y el 13, miremos del 10 al 14, porque esto nos va a dar pistas. En el versículo 10 nos dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles que están en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora viene la parábola, que ya la hemos leído, y miremos el versículo 14. Aquí dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Lo que nos está enseñando aquí este texto, con la parábola de la oveja perdida, es que el Padre no quiere que se pierda uno de estos pequeños. De hecho, la parábola está rodeada de este concepto. Versículo 10, que no se pierda uno de estos. Versículo 14, que no se pierda uno de estos pequeños. Y para enseñarnos el interés que el Padre tiene en uno de estos pequeños, es que nos pone la parábola. Ahora nos preguntamos, ¿quién es uno de estos pequeños? Versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, otra vez, estos pequeños. ¿Y quiénes son estos pequeños? Vayamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 18. Aquí dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2, importante. Dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y después, para referirse al niño, versículo 6, sigue diciendo: uno de estos pequeños. Por lo tanto, ¿quién es la oveja perdida según el concepto de Jesús? La oveja perdida es un niño. Empieza cogiendo a un niño, y no debía ser un niño muy grande, porque lo coge con sus manos y lo pone en medio de donde están. Y después, haciendo referencia continua a este niño como uno de estos pequeños, es que nos muestra la parábola de la oveja perdida. Por lo tanto, la oveja perdida es un niño. Y ahora os pregunto,
¿quién ha pensado en un niño cuando he pedido que pensemos en una oveja perdida? Lo cierto es que es difícil que cuando pensemos en una oveja perdida, pensemos en un niño. Normalmente, al pensar en ovejas perdidas, pensamos en aquellas personas adultas, o como mínimo jóvenes, que han estado en la congregación, que han escuchado, que los hemos tenido aquí y que por ciertas circunstancias han abandonado la congregación y ahora están fuera viviendo sin Dios. Si pensamos así sobre las ovejas perdidas, no estamos equivocados, porque en el texto de Lucas, capítulo 15, cuando habla de esta misma parábola, hace referencia a estas personas adultas que viven una vida sin Dios. Por tanto, no estamos equivocados. Pero Mateo lo que nos está enseñando es que al concepto de ovejas perdidas tenemos que sumarle los niños. No son únicamente aquellas personas que han conocido la Iglesia, que han estado entre nosotros y se han apartado, sino que las ovejas perdidas también lo son los niños. Y debemos de pensar en ellos en estos términos. Porque según el versículo 6 y según el versículo 14, ni Jesús ni el Padre quieren que estos niños se pierdan. Esto nos dice algo muy claro. Si el Padre no quiere que estos niños se pierdan, es que existe la posibilidad de que se pierdan. Y el Padre no quiere que así sea. Versículo 14. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, los niños pueden perderse y no es la voluntad del Padre que se pierdan. Aquí habría bastante que hablar, pero lo cierto es que vemos en la Biblia que todos nacemos con la semilla del pecado. El mismo David dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. A la vez creemos que los niños, cuando están en una edad de inocencia, van al cielo, así lo creo, no han tenido tiempo de conocer el Evangelio para creer. Pero lo cierto es que la edad en la que un niño empieza a hacer cosas malas sabiendo que está haciendo algo malo, no es cuando tiene 18, ni 15, ni 10. Mucho antes vemos esta semilla de la maldad en los niños. Tenemos una sobrina en Alemania, se llama Lina, es un encanto de niña. Si la veis, parece un ángel, es simpática, viene, se te abraza, dices, ¡qué bondad! ¡Qué ejemplo de hermosura y de pureza! Pero no hace mucho estaba en la guardería y alguien le cogió un juguete o algo y esta niña hermosa, angelito, que solo ves bondad en ella, le pegó un codazo, ¡puah!, y apartó al otro porque le había cogido el juguete. Y uno dice, ¿quién le ha enseñado esto a esta niña? Porque en casa no se lo han enseñado. Sus padres no la enseñan a que haga esto, ni muchísimo menos. La enseñan a compartir con su hermana, le enseñan que las cosas se tienen que pedir y no que se tienen que conceder a codazos. No hace falta que nadie se lo enseñe. Lo llevamos todos en nuestro ADN. La maldad nos sale. Y ella, aunque parezca un angelito,
sabe de sobras que está haciendo mal. Por tanto, tenemos que evitar que los niños se pierdan. Entonces vamos a la segunda pregunta que tenéis en el boletín. ¿Cómo se salvan las ovejas perdidas? O equivalentemente, ¿cómo se salvan los niños? Porque si se pueden perder, tenemos que evitarlo. ¿Y cómo lo evitamos? ¿Cómo nos salvamos los adultos? Creyendo en Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se salvan los niños? Creyendo en Jesús. Y esto no es algo que digamos ahora desde aquí, sino que el mismo Jesús está reconociendo que esto es así. Versículo 6 del mismo capítulo 18 dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Jesús mismo está admitiendo que estos niños están creyendo en Él. Por tanto, lo que debemos de hacer para que estas ovejas perdidas se salven es procurar que los niños crean en Jesús. Alguien podría decirme: bueno, Isaac, mira, no nos podemos beneficiar de algo que no entendemos. Y si un niño no entiende completamente quién es Jesús, y si un niño no entiende completamente lo que es el Evangelio, ¿cómo se va a beneficiar del Evangelio? Antes tiene que haber una comprensión plena del Evangelio. ¿Pero es cierto esto? Es decir, ¿es cierto que no podemos beneficiarnos de algo hasta que no lo entendamos completamente? Fijémonos, yo esta mañana he salido de casa con el coche, he hecho así con la llave, ¡ploc!, y se ha encendido. Y lo que ha pasado dentro del motor para que eso se encienda, no sé qué es. Después he puesto la primera, segunda, tercera, cuarta, y no me he pasado de la velocidad porque había 4 radares, pero yo no sé qué es lo que está pasando dentro del coche para que cuando yo haga estas cosas, el coche ande. Pero me ha traído hasta aquí. Yo no entiendo bien cómo funciona el coche, pero me beneficio de lo que hace el coche, aunque no lo entienda del todo. Eso sí, tengo que entender unos mínimos, por supuesto. Pero entendiendo unos mínimos, tengo suficiente. Y en segundo lugar, si pensamos que un niño no puede recibir y creer en Jesús para salvación porque no ha entendido completamente el Evangelio, quiere decir que pensamos que nosotros sí entendemos completamente el Evangelio. ¿Pero es así? ¿De verdad nosotros comprendemos completamente el Evangelio? Pablo nos dice en Efesios capítulo 3, versículo 19, que solo el amor de Dios excede a todo conocimiento. Por tanto, lo que es el amor de Dios ya no lo entendemos. Entendemos una parte, por supuesto. Pero lo que es el amor de Dios completamente no lo entendemos. ¿Cómo vamos entonces a entender completamente el Evangelio? No lo entendemos tampoco completamente. Entendemos lo suficiente como para que el Espíritu Santo haga un trabajo dentro nuestro y recibamos a Jesús para salvación. Pero no lo entendemos completamente. Nuestra mente está muy lejos de entender
a Dios, pero sí entendemos lo suficiente. ¿Y qué es lo suficiente? ¿Qué es lo que tiene que entender un niño para que crea en Jesús? Pues lo que tiene que entender es algo muy sencillo. Tiene que entender que Dios es bueno y que alrededor de Dios, en Dios, no puede haber nada malo. Tiene que entender, en segundo lugar, que Él ha hecho cosas malas y lo saben. Tiene que entender que Jesús ha pagado por lo que Él ha hecho mal. Y tiene que entender que si cree eso de Jesús, entonces Jesús lo limpia para que sea salvo. Y ahora debe vivir agradando a Jesús. ¿Es demasiado pedir que entiendan esto? ¿Esto se entiende cuando ya tienen 14, 15, 16 años? ¿O pueden entenderlo antes? No hace mucho un niño pequeño me cogió el móvil. Mi móvil no es grande y ni siquiera le cabía en la mano. No pudo desbloquearlo, se lo tuve que desbloquear, pero una vez desbloqueado, supo ir al Apple Store, mirar lo que eran los juegos, empezar a bajarse juegos, y si no se lo saco a tiempo, seguro que se compra algo en Amazon. ¿Entienden todo esto? Que a veces les tenemos que pedir que nos arreglen algo porque no sabemos hacerlo. ¿Entienden todo esto y no pueden entender el Evangelio? ¿De verdad? Claro que pueden entenderlo. Les enseñan cosas mucho más complicadas en el colegio. Pueden y deben entender el Evangelio. Entonces, aplicación para nosotros. En el versículo 1 de este capítulo 18, fijémonos que Jesús se está dirigiendo a los niños. No está hablando a los niños. Los está poniendo como ejemplo, pero no está hablando a los niños, está hablando a los discípulos. Aquí dice, en aquella hora los discípulos se le acercaron diciendo, y a partir de aquí inicia las explicaciones, las enseñanzas hacia los discípulos. Así que, como discípulos de Jesús, ¿qué tenemos que entender sobre sus enseñanzas respecto a los niños? Que tenemos que predicar el Evangelio a los niños. Que no únicamente tenemos que enseñarles las historias de Noé, de Moisés y de muchos otros, sino que tenemos que enseñarles cómo estas historias son relevantes para ellos hoy. ¿Y cómo lo son? Pues si enseñamos sobre el arca de Noé, ahí estamos viendo que solo había una manera de salvarse del juicio de Dios, que era estar en el arca. De la misma manera, podemos decir al niño, mira, solo hay una manera de poder estar con Dios, y es en Cristo. Si enseñamos sobre Moisés, ¿quién rescató al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva hasta la tierra prometida? Es Moisés, ¿verdad? Pues sé que las historias de Moisés son impresionantes y podemos alargarlas y hacer que los niños estén muy atentos, cruzando el mar y con todo lo que ocurrió. Pero según esta enseñanza que estamos viendo en Mateo, tenemos que ir más allá. Y tenemos que enseñarle, mira, este Moisés representa a Jesús, quien nos rescata de nuestro Egipto, de nuestra vida lejos de Dios, y nos puede llevar a la tierra prometida, que es el cielo. Y necesitas a este Jesús también.
Esto es lo que podemos sacar de este texto nosotros como adultos para aplicarlo a los niños. No se trata de que sepan las historias del Antiguo Testamento ni las historias del Nuevo Testamento únicamente, sino que se trata de que sepan cómo esas historias enfocan a este Jesús que ellos y nosotros necesitamos. Y de esta manera estamos haciendo lo que nos dice este texto, que es no menospreciar a uno de estos pequeños. No los menospreciemos. Hablémosles de Jesús como Salvador. Yo sé que no seremos de tropiezo a un niño en el sentido en el que le diremos, mira, Jesús es un personaje histórico, pero aparte de ser un buen maestro de ética, no hizo nada más que fuera espectacular. Sé que no le enseñaremos esto a un niño, pero ser de tropiezo a un niño no es únicamente hablar mal de Jesús. Ser de tropiezo a un niño es no hablarle de Jesús como Salvador, como alguien a quien Él necesita para que cumplamos lo que nos está enseñando este texto aquí en Jesús. Y aunque este texto no hable a los niños, está hablando a los discípulos, sí nos habla de los niños. Se han ido todos a la escuela dominical, o casi todos, así que aquí no me voy a alargar, pero no hay ninguno, ¿no? Sí, vale. Niños, Jesús es para vosotros. Jesús no es únicamente alguien a quien los adultos seguimos y hablamos de él, sino que Jesús es para que vosotros como niños creáis, como dice el versículo 6, para salvación. Punto número 3 del bosquejo. ¿Hasta dónde hay que ir a buscar a las ovejas perdidas? Porque aquí tenemos al alcance a bastantes ovejas perdidas. Acaban de pasar por aquí muchos hacia arriba. Por lo tanto, dentro de nuestra congregación tenemos a bastantes. Pero ¿hasta dónde hay que ir a buscarles? Os leo un texto en Deuteronomio capítulo 31 y versículos 12 y 13. Aquí dice, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños. Y fijémonos lo que dice ahora. Y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. A los extranjeros, a los que no conocen a Jehová, la misión es enseñarles sobre lo que Jehová dice. Y fijémonos cómo sigue el texto. Dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. ¿Hasta dónde tenemos que ir a buscar a estas ovejas perdidas que son los niños? Pues hay que ir a buscarlos no únicamente entre los nuestros, sino también entre aquellos que no son los nuestros, según el texto, los extranjeros. Los extranjeros eran los que no conocían a Jehová, pero vivían entre ellos. Por lo tanto, tiene mucho sentido no predicar el Evangelio únicamente a aquellos niños que tenemos aquí, que por supuesto tenemos que hacerlo, sino predicar el Evangelio también a aquellos niños a los que los padres no les van a enseñar el Evangelio. También a estos. El llamado
es a predicarles. Algo que se suele decir en este caso es, mira, ya cuesta que los niños de padres creyentes al final lleguen al Evangelio. ¿Qué efecto va a tener predicarles el Evangelio a aquellos niños a los cuales los vamos a tener en un campamento o en unas clases, evidentemente siempre con consentimiento de los padres, pero que después los padres no van a seguir con la enseñanza? ¿Qué sentido tiene predicarles a estos niños? Si no alcanzamos a los padres, poco sentido tiene alcanzar a estos niños, porque los padres no van a seguir enseñándoles el Evangelio. Podemos pensar así, ¿verdad? Pero esto nos lleva al cuarto y último punto. ¿Quién se encarga de mantener las ovejas en el redil? ¿Quién? En Juan capítulo 10, y Juan capítulo 10 ya nos suena al buen pastor, ahí dice, empezando en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y atención a lo que dice ahora, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muy bien, sabemos este texto. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto, ¿para quién es cierto? ¿Para los adultos que creen en Jesús como adultos? ¿O para los niños también que creen en Jesús como niños? ¿Para quién es cierto? ¿Para todos? Sé que nos parece muy difícil que si hemos alcanzado en un campamento o en unas clases a un niño y ese niño llega a creer y después se aparta del ambiente cristiano, siga creyendo en Jesús. Pero ¿sabéis qué? No es cosa nuestra. Es cosa de Jesús. Porque si bien los pastores y cada persona tenemos que actuar como buenos pastores con los demás, el que es el buen pastor en excelencia es Jesús. Y el que tiene la última palabra en esto es Jesús. Hace poco, Daniela, mi mujer, estaba leyendo una biografía de un hombre que es de su ciudad, que es del sur de Alemania, Ulm. Este hombre se llama Wilhelm Wundt. Este hombre tuvo una vida muy mala. De bebé, su madre lo abandonó en un campo. Vivió con su padre, vivió con otras personas, pero era tan difícil la convivencia que estuvo en un hogar de acogida, en una especie de orfanato. Estando en esta especie de orfanato, cuando todavía era menor, planeó fugarse de este orfanato y en esa huida, él, juntamente con un amigo suyo del orfanato, mataron a un policía. Y a partir de aquí, los delitos que cometió se miden con 3 cifras. Entre ellos, matar a otra persona en un bar de una paliza. Este hombre va a la cárcel porque al final le pillan. Y estando ahí en la cárcel, en las cárceles se reparten Biblias. Él tiene una Biblia y lo que hace es que le encuentra utilidad a la Biblia, porque las hojas son muy finas
y son muy buenas para meter el tabaco dentro. Así que empieza a fumar con las hojas de la Biblia. Pero a la vez piensa en leerla. La lee y sabéis cómo termina la historia, ¿no? O lo suponéis. Se convierte y conoce a Jesús. Y ahora mismo ya está fuera de la cárcel, de hecho él está vivo y está haciendo conferencias que quien sepa alemán puede escuchar. ¿Por qué cuento esta historia? Porque este niño, cuando era pequeño, cuando era un niño, estuvo en un campamento y se convirtió. Por supuesto, después su vida se fue al polo opuesto de lo que tiene que ser la vida de un cristiano. Una familia más desestructurada, imposible. Un ambiente peor, imposible. Habiendo matado a 2 personas, delinquido como el que más. Y él, cuando narra su conversión, no dice que fue en la cárcel con las hojas de la Biblia que usaba para fumar, sino que su conversión fue cuando era niño y estaba en el campamento. ¿Cómo puede ser? Puede ser porque no depende de las circunstancias, porque depende del buen pastor. Y este buen pastor es el que dice: nadie las arrebatará de mi mano. Por tanto, tiene todo el sentido predicar también a aquellas ovejas perdidas que no las tenemos aquí, sino que están fuera, pero que también están perdidas y sin Jesús. Por tanto, como conclusiones, recordemos que cuando pensemos en una oveja perdida, no pensemos únicamente en aquellas personas adultas que ya no están aquí, sino pensemos también en aquellos niños que están aquí y que, según lo que Jesús nos ha dicho, tienen que creer en Él. En segundo lugar, debido a esto, prediquémosles el Evangelio no para que sepan la historia de Jesús únicamente, sino para que crean en Jesús, enseñando que lo necesitan para salvarse. Y en tercer lugar, no nos conformemos con los niños que tenemos al alcance cada domingo aquí o cada semana en casa, sino que vayamos a buscar también a aquellos a los que los padres no les hablarán de Jesús, pero que lo necesitan también. Pues que el Señor nos ayude a obedecerle en todo esto también. Amén. ¿Tú crees en la doctrina de la providencia de Dios? Pues ahí lo tienes. Somos muchos padres, abuelos. Vamos a reaccionar a la meditación. Pido que un par de nosotros podamos rogar al Espíritu Santo que rompa esos muros que hay en nuestros corazones y que el Evangelio pueda calar y que podamos dar los pasos como salía en las aplicaciones de Isaac. Un par de nosotros que pueda orar.